Hay momentos en los que una nación tiene que decidir qué clase de país quiere ser. No en los discursos, no en los documentos oficiales, sino en la mesa donde se negocian los intereses reales. México llegó a uno de esos momentos y la presidenta Claudia Sheinbaum eligió plantarse. Todo comenzó en febrero de 2025, cuando la administración de Donald Trump anunció un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio que entraran a territorio estadounidense, sin excepción, sin consulta previa, sin importar los tratados vigentes. México, el principal socio comercial de Estados Unidos y firmante del TEMEC, quedó incluido en esa medida como cualquier otro país del mundo. La justificación que ofreció Washington fue la de siempre en estos casos: seguridad nacional. El artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial estadounidense permite al Ejecutivo imponer aranceles bajo ese argumento sin necesidad de aprobación del Congreso. Es un instrumento legal de enorme discrecionalidad y Trump lo usó con una amplitud que dejó a sus socios comerciales sin margen para anticiparse. Para México, la medida tenía una ironía estructural que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no tardó en señalar públicamente. México importa más acero desde Estados Unidos del que le exporta. Dicho de otro modo, el país al que se estaba penalizando con el arancel era, en los hechos, un comprador neto de acero norteamericano. El argumento proteccionista de Washington no resistía al análisis de los propios flujos comerciales entre ambos países. Pero la lógica económica y la lógica política no siempre coinciden, y en Washington en ese momento mandaba la segunda. La respuesta de Sheinbaum fue medida desde el principio. No hubo reacción impulsiva, no hubo retórica de confrontación, no hubo amenazas vacías. La presidenta anunció que México esperaría hasta el 2 de abril de 2025, fecha en que Estados Unidos tenía previsto anunciar un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo para tomar una decisión sobre eventuales medidas de respuesta. En el ínterin, el secretario Ebrard se reuniría con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, para abrir una vía de diálogo técnico. Era una estrategia deliberada: ganar tiempo sin perder terreno, sostener la negociación sin renunciar a la posibilidad de actuar. Y sin embargo, antes de que ese compás de espera diplomático pudiera resolverse, llegó un nuevo golpe. En junio de 2025, la Casa Blanca formalizó mediante otra orden ejecutiva la duplicación de los aranceles, del 25 al 50%, de un golpe, y con un agravante que Sheinbaum denunció con nombre propio desde su conferencia matutina. El Reino Unido mantenía el arancel en el 25%, mientras México enfrentaba el doble. Misma categoría de productos, distinto trato. Esa disparidad no era una cuestión técnica, era una señal política. La presidenta convocó de urgencia una reunión virtual con los empresarios del sector acerero y del aluminio. Participaron los secretarios de Hacienda y de Economía. El mensaje que salió de esa reunión fue contundente. El objetivo es proteger los empleos, no escalar el conflicto, no imponer aranceles recíprocos por reflejo, sino construir una respuesta que blindara a la industria nacional sin romper la relación comercial con el vecino del norte. En ese momento, la industria siderúrgica mexicana sostenía alrededor de 90,000 empleos directos. Cada punto porcentual de arancel adicional presionaba la competitividad de ese sector, y detrás de esa competitividad había decenas de miles de familias cuyo sustento dependía de que las plantas siguieran operando y exportando. Ebrard viajó a Washington a reunirse con Lutnick. Su argumento en la mesa fue claro y en 3 dimensiones. Primero, el económico. Dañar a México con estos aranceles es dañar también a las empresas estadounidenses que dependen de esa integración productiva. Segundo, el jurídico. El TEMEC establece compromisos vinculantes entre las partes y aplicar tarifas unilaterales, invocando razones de seguridad nacional, cuando existe una colaboración bilateral reconocida por la propia Casa Blanca, representa una inconsistencia legal que México tiene todo el derecho de señalar. Tercero, el político. México había cumplido con exactamente lo que Estados Unidos había pedido como condiciones bilaterales. La reducción del tráfico de fentanilo y la disminución de los flujos migratorios irregulares eran, según los propios datos del gobierno norteamericano, avances concretos y verificables. El mensaje de fondo era este: México es el país que más ha cooperado con Estados Unidos en lo que el gobierno de Trump planteó como sus prioridades. Penalizarlo con el arancel más alto de la categoría no tiene coherencia política ni económica. Mientras la negociación continuaba en Washington, Sheinbaum construía una respuesta interna. La lógica era simple pero poderosa. Si las exportaciones mexicanas de acero enfrentan condiciones adversas en el mercado estadounidense, la demanda interna puede convertirse en un amortiguador. El gobierno federal, con todo el peso de su capacidad de compra, podía convertirse en el principal cliente de la industria siderúrgica nacional. Ese razonamiento fue tomando forma concreta a lo largo de los meses siguientes. Y el 29 de abril de 2026, exactamente hoy, ese razonamiento se convirtió en política de Estado firmada.
Esta mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana. La presidenta lo calificó de histórico y los números respaldan ese calificativo. El acuerdo compromete a 19 instituciones públicas y a 3 cámaras empresariales a garantizar que todas las compras de acero del gobierno federal sean de producción nacional. El sector de la construcción, que consume aproximadamente el 60% del acero que se usa en México, también se sumó al compromiso. Las cifras que rodean este acuerdo no son menores. Los 90,000 empleos directos de la industria quedan respaldados formalmente por el poder de compra del Estado. Las inversiones en marcha dentro del sector superan los 8,000 millones de dólares. El sector privado de la vivienda se comprometió a invertir 640,000 millones de pesos adicionales en programas habitacionales, lo que a su vez generará una demanda sostenida de acero nacional equivalente a 128,000 nuevas viviendas. El acuerdo se estructura en 3 ejes. El primero es el de las compras públicas. Todas las dependencias federales, incluyendo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, priorizarán el acero fabricado en México. El segundo es el de la política industrial. El gobierno defenderá a la industria nacional contra prácticas desleales de comercio exterior, lo que incluye explícitamente el acero proveniente de países sin tratado comercial con México, como China y Corea del Sur. El tercero es el del financiamiento. La banca de desarrollo aportará esquemas de crédito para que la industria siderúrgica pueda expandir su capacidad productiva y abastecer la demanda que el propio gobierno está creando. El secretario Ebrard lo resumió con una frase que define el espíritu del acuerdo. Lo preferente es comprar lo que se produce en México. No solo el precio importa también dónde se hace. Pero este acuerdo no existe en el vacío. Es una pieza de una negociación más amplia que sigue activa. Apenas 9 días antes de hoy, el 20 de abril de 2026, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en el marco de las conversaciones formales para la revisión del TEMEC. La reunión fue la segunda ronda del proceso bilateral y se concentró en 3 sectores: acero, aluminio y automotriz. La posición de México en esa mesa quedó expresada con precisión por la propia presidenta. La prioridad es regresar a 0 aranceles en esas 3 industrias, como existía antes de la llegada de Trump, sin ceder soberanía, sin sacrificar empleos, sin retroceder en lo que el TEMEC ya consagró. Greer llegó a Palacio Nacional acompañado por Ebrard. Al arribar, el funcionario norteamericano declaró sentirse honrado de reunirse con la presidenta y expresó optimismo sobre los avances alcanzados. Al concluir el encuentro, Sheinbaum publicó en sus redes sociales que las conversaciones avanzan positivamente. El secretario Ebrard lo calificó como una buena señal. Una buena señal no es un acuerdo, pero en la diplomacia comercial, una buena señal sostenida en el tiempo y respaldada por acciones concretas puede convertirse en uno. Hay una dimensión en todo esto que va más allá de los números y los aranceles. La manera en que México eligió responder a esta presión es, en el fondo, una declaración sobre el tipo de nación que aspira a ser en el sistema internacional. Un país que negocia con principios, que defiende sus derechos sin arrogancia pero sin rendición, que no acepta ser tratado con una vara distinta a la que se aplica a otros socios con menos historia bilateral, y que mientras sostiene la negociación hacia afuera, construye músculo industrial hacia adentro. Sheinbaum no llegó a la mesa con una postura débil ni con una postura suicida. Llegó con datos, con argumentos jurídicos, con resultados verificables en seguridad y migración y con la claridad de que México tiene más para ofrecer en esta relación de lo que Washington a veces reconoce. El acuerdo firmado hoy con la industria siderúrgica es la expresión más concreta de esa claridad. No es solo una política de compras públicas, es un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, le dice a la industria mexicana que el Estado está de su lado y que la demanda interna puede ser un ancla en tiempos de turbulencia externa. Hacia afuera, le dice a Washington que México no va a sentarse a esperar que sus socios comerciales decidan qué le conviene. México ya está decidiendo por sí mismo. El acero es uno de los materiales más antiguos de la civilización industrial. Se forja bajo presión extrema, a temperaturas que funden cualquier impureza, y sale más fuerte de ese proceso. Resulta que la postura de México en esta negociación tiene algo de eso también. Si este análisis te resultó útil, compártelo con quien creas que necesita entender lo que está pasando en la relación entre México y Estados Unidos. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contexto real sobre las decisiones que están definiendo el futuro económico del país. Las noticias pasan rápido, el análisis es lo que permite entenderlas.